bienvenidos a todos al segundo Revenue Talks Andrei. Bastante sorprendido por la cantidad de gente que ha querido venir y que ha venido, o sea que lo primero, muchísimas gracias a todos. Pero bueno, por introducir un poco, ¿no? Al final, todos los que estamos aquí nos une el hecho que nos gusta vender o nos gusta algo que tiene que ver con ventas, ¿vale? Sea marketing, sea el puro proceso de go-to-market, sea lo que sea. Y la realidad es que ventas, go-to-market, en los últimos 3, 5, 10 años ha cambiado enormemente. Ya ni os cuento los últimos 2 o 3 con el tema de la IA, ¿no? Entonces, hoy venimos a ver qué ha pasado y desgranar un poco, no eso de, antes se vendía por intuición y tal, y hay que tener más reps y no sé qué, sino procesos que de verdad te hagan ganar en el go-to-market de hoy en día, ¿no? Y entender un poco, nada de la teoría, sino cómo Shakers, como Salesforce, como Omnia, como Genesys están realmente cambiando los procesos y modificándolos para poder ganar de verdad. Entonces, bueno, por presentar rápidamente, ¿no? Y en orden, tenemos con nosotros a Jaime Castillo, CRO y founder de Shakers. Cada vez que lo digas, si podéis aplaudir. Daniel Espejo, CEO y founder de Omnia. Laura Barquero, RVP de Digital Sales en Salesforce. Y Kai Brandt, el CEO y founder de Genesys. Casi digo Revenue Square por esto, ya estoy tan acostumbrado a decir founder de Revenue Square que digo, uy. Y por supuesto, Marc, que es uno de los grandes culpables de que estemos aquí, ¿no? Que es el CSO y founder y uno de los socios de Piper AI. Lo conté en Barcelona, que fue la primera vez que hicimos un evento de este tipo, y lo vuelvo a contar otra vez, porque todo esto surge de que estoy saliendo un día de ático, tranquilamente, del otro ático, no sé si algunos os habéis equivocado, habéis ido para allá, que es mi coworking, y entonces de repente recibo un WhatsApp de Marc y me dice, tío, llámame en cuanto tengas 5 minutos, porque tengo una idea buenísima, lo vamos a petar entre Revenue Square y Piper y Genesys, que he hablado con Kai, llámame. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, tío, tenemos que, déjate de eventos y de leches, tenemos que montar una mesa redonda, traer 4 cracks y hablar de go-to-market a fondo. Y dije, bueno, todo es hablarlo, ¿no? Y en, 2 semanas teníamos montado todo el tinglado, Barcelona fue un éxito, parece que Madrid va por camino de ser aún más, o sea que tendremos que ir rotando y repitiendo para que haya un poco de pique y nos digáis si Madrid y Barcelona es mejor. Así que, dicho lo cual, le paso la batuta a Marc y, de nuevo, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Perfecto, Luisen. Y mil gracias a todos por estar aquí. Yo creo que habéis superado Barcelona, estamos ahí. Bueno, pues como decía Luisen, hemos venido a hablar de Allbound y tenemos aquí a 4 bestias del go-to-market. Y para hablar de Allbound vamos a hablar de canales, ¿no? Entonces, hoy en día sale mucho de diferentes canales que hay en ventas, pero nosotros creemos que los canales no se trata de tener muchos canales, sino de que trabajen en conjunto, ¿no? Y que sumen entre ellos. Además, algo que Kai me dices muy a menudo. Entonces, si quieres, empezamos contigo. Cuéntanos en Genesys cuál es vuestra estrategia de canales. Sí, bueno, antes un poco la idea de la sesión era hablar no de un canal en concreto, luego del otro, ¿no? Podríamos hablar de outbound y entrar en detalle, hablar de inbound, hablar de partners, sino un poco la combinación de cómo cada vez más en estrategias de go-to-market y en nuestros deals, lo que vamos viendo en el pipeline de ventas, se involucran todos estos canales en conjunto y todos coordinan hacia la venta, ¿no? Un poco hablar de qué nos funciona, qué no en ese aspecto. Entonces nosotros internamente ahora hemos empezado con el canal de partners hace cuestión de 3 meses. Venimos de empezar puramente con outbound. Outbound muy apalancado en contenido en redes, es decir, hacer mucho contenido orgánico, posicionar la marca para que luego el outbound tenga sentido y no sea tan frío como puede serlo. Sí que podrías decir que es un poco un inbound-led outbound, que le llaman, ¿no? Y empezaremos ahora en paid. Lo que sí que hemos visto es que cada vez más, lo que he dicho, se involucran todas estas fuerzas a la hora de decidir si el buyer te compra o no, ¿no? Entonces, un tío que te ha visto en redes, que no te va a comprar en ese momento, pero tiene la marca ya de tus productos y servicios en la cabeza, cuando le impacta un SDR, pues te consigue mucha más conversión que un tío que no te ha escuchado en su vida, ¿no? Entonces, un poco es hablar de cómo conviven estos 3, a veces son 3 equipos, a veces son estrategias embedded en un mismo equipo, pero cómo conviven estos 3 dentro de los embudos de ventas. Así que antes de hablar más, a mí me gustaría, ya que tenemos a gente aquí interesante, que nos hablen de cómo
cómo estas tres cosas han convivido y han sido claves en su growth. Claro, claro que sí. De hecho, quería escuchar el punto de vista de Laura, que ya juega en otra liga, ¿no? Salesforce es la otra cara de la moneda. En vuestro caso, ¿cómo tratáis los distintos canales y cómo suman a vuestros resultados? Bueno, un poco la reflexión que yo también traía es la que ya hemos oído, que al final no se puede hablar de un canal en soledad, sino que es el todo jugando junto lo que hace que se gane. Y luego también la flexibilidad de cuando la compañía va cambiando, va creciendo, se va haciendo madura, cómo esos canales empiezan a jugar de otra manera, pero que si están bien engranados, todo sigue funcionando. Y os cuento, por ejemplo, Salesforce, y a ver, Salesforce, hablar de Salesforce en general es imposible, porque en Salesforce al final tenemos un go-to-market donde cada segmento de cliente es atacado de una manera distinta. El segmento Enterprise tiene un modelo de go-to-market, el mid-market otro y la pequeña empresa otro, pero también cuando vamos a las distintas regiones que cubrimos, no es lo mismo Salesforce en EMEA, donde ya tiene mucha presencia y un mercado muy maduro con una base de clientes muy grande, así nos vamos a LATAM, donde están todavía pues, en momento de crecimiento brutal, o en APAC, ¿no? o en Europa si nos vamos, por ejemplo, a Emiratos, que estamos justo entrando. Sí que es verdad que en todos lo que pasa es que el inbound, el outbound, el marketing, porque los eventos también han jugado un papel clave en nuestra expansión y empezaron así, con eventos de este tipo, todo está muy conectado. España, por ejemplo, hace 10 años yo entré en España y también nosotros vivíamos mucho del outbound, se hacían cosas, o sea, se generaba contenido, se hacían eventos, pero también había mucho outbound y pescábamos muchos leads de ahí. En la medida en que tenemos ya un ecosistema de clientes muy grande, mucha base instalada, es muy difícil pescar. Y la mayoría de los leads nos llegan de la relación que ya tenemos con los propios clientes. Entonces es todo como muy dinámico, ¿no? Y hay que estar como todos los años repensando cuál va a ser tu go-to-market, e ir ajustándolo. Yo, bajo mi experiencia, el outbound es buena manera de empezar, es casi la única eficiente de empezar, y también de detectar un poco, bueno, conseguir los primeros logos que tienes en ese mercado, ¿eh? No hablo solo de startup nueva, sino mercado nuevo, Salesforce entrando en un mercado donde no está. No me imagino cuál es, porque a día de hoy están todos, pero una empresa entra en un mercado nuevo, ¿no? No tengo claro tampoco, ni tengo logos que me puedan hacer un poco el social proof cuando hablo con cualquier cliente, ni tengo claro cuál es mi ICP, ni cómo tengo que pricearme, ni qué productos tengo que venderlos y cómo tengo que venderlos, ¿no? Entonces, el outbound te ayuda a masterizar tu playbook de a quién vendo, qué pains soluciono o veo en el mercado, con qué precio me lanzo a este mercado y cómo vendo mis productos, y cuando lo tienes claro, la forma de escalar todo esto suele ser más pues, meterle pasta. Y es empezar a hacer iniciativas que no son tan orgánicas ni tan eficientes en cuanto a CAC, pero que te ayudan a escalar. Entonces, un poco lo que he vivido yo, no sé vosotros, en startup es me lanzo con outbound, a la que tengo muy claro y muy afinado el ICP, pongo ads con sentido, ¿no? Pienso bien el contenido, entiendo mejor a mi comprador y eso me ayuda a escalarlo. Y quizá lo tercero que añado es, oye, tengo ya una base sólida de clientes y por venta directa no puedo crecer muy exponencialmente, pero mis inversores y un poco mi business plan me lo exige, ahí meto partners, que es un canal indirecto que actúa como un efecto multiplicador, ¿no? Si yo enseño a un partner a poder establecer su propia fuerza comercial, copiar la manera en la que yo vendo y que lo haga él por mí, ese partner me ayuda pues, a crear ese network effect y poder seguir creciendo de forma exponencial. Entonces, yo he vivido un poco esta experiencia, pero quizá a ver vosotros cómo lo habéis vivido. Y es complicado. Os voy a contar, yo me vine después de unos cuantos años en Klarna, en Suecia, me vine a lanzar el mercado de Klarna en España y viví la experiencia
de lanzar una marca de la leche, porque era una marcaza ya, o sea, pues una empresa con, no sé cuántos éramos entonces, igual 3.000 personas o 3.500, de éxito en otros países, con infinita más claridad de lo que tienen que hacer las startups como nosotros, que yo por lo menos voy bastante a ver qué funciona, la verdad. O sea, no, incluso con un modelo tan potente, yo nunca había hecho ventas, yo era un tío de producto y yo me puse a hacer outbound, que era lo que tenía más sentido porque inbound no sabía qué hacer. Pero joder, aún así te cuesta, o sea, yo igual me mandé mis 4.000, 5.000 emails a pelo. Cada vez más. Es muy jodido, tío. Y yo me acuerdo de estar solo en casa porque era la primera persona en Klarna y yo pensaba que iba a ser muy de puta madre, o sea, qué guapo ir a lanzar Klarna a un país nuevo, y era miserable. O sea, yo estaba allí todos los días mandando emails, nadie me hacía ni puto caso y yo esto lo cuento un montón de veces, lo he contado ya, pero mi primer outbound que funcionó fue el fundador y CEO de PC Componentes. Fue el primer tío que me respondió. Y me dijo, hey tío, guay, vamos a hacer una llamada. Y yo, no, o sea, en plan, ¿en serio? O sea, estoy contactando a un montón de pringados que no me hacen caso y me hace caso este tío. Y luego nunca le conseguí vender, pero fue como un soplo de aire fresco que alguien te contratara. Pero luego en retrospectiva lo que dice Kai es muy cierto, ¿no? Lo que ibas aprendiendo de las llamadas que tenías oportunidades, de los pains que te enseña la gente, es lo que luego informa el resto de tu estrategia, ¿no? Cuando empezamos a traccionar, empezamos a traer los primeros clientes y ya vimos que el modelo funcionaba, fue cuando nos pusimos a hacer, pues eso, lonas en Callao, ads a muerte y activar el canal de partners, que en nuestro caso era muy Stripe, Adyen, gente que nos distribuía. Y eso empezó a funcionar bien, pero el canal outbound al principio es un arma muy fuerte porque te permite... O sea, no te vas a hinchar a vender a outbound, a no ser que montes la de Dios o uses herramientas de puta madre como Genesis, pero te permite aprender mucho. Qué bueno. Y Jaime, vosotros lleváis 4 años creciendo a tope. ¿Le habéis metido mucha gasolina al outbound o efectivamente habéis combinado diferentes canales? ¿Qué es lo que os está funcionando? Creo que en nuestro caso muy en línea con lo que comentan los compañeros, ¿no? Para nosotros es clave entender que hoy en día es importante hablar del contexto, ¿no? O sea, qué estás vendiendo y a quién le estás vendiendo, ¿no? ¿Qué ticket medio estás hablando? ¿Estás vendiendo SaaS? ¿Estás vendiendo servicios? ¿Estás vendiendo un segmento? ¿Estás vendiendo a otro? ¿Estás vendiendo un producto que en un mercado ya es maduro y vienes a sustituirlo con algo mejor? ¿Estás creando categoría? Yo creo que todos estos factores son muy relevantes a la hora de hablar de lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar, ¿no? Entonces, creo que esto es lo complicado también de hablar de estas cosas, que cuentas tu caso y el que te escucha dice, bueno, vale, muy bien tu caso, pero ya bien que me sirve, ¿no? Pero desde luego, como algunos aprendizajes nosotros que hemos tenido en Shakers, a mí me ha obsesionado mucho siempre el dato, ¿no? Y entender una palabra que está un poco prohibida, ¿no? Que es la atribución, ¿no? Oye, ¿de dónde? Yo desde el día 1 que monté Shakers, digo, oye, ¿de dónde viene el revenue, no? ¿De dónde viene el éxito? Y a mí es algo que yo en mi background venía también de producto, tecnología, data, transformación digital y era freelance. Nosotros vendemos ahora freelance y yo era freelance y entonces a mí se me da fenomenal hacer proyectos de consultoría a mediana y gran empresa y hacía mucha parte de modelo de atribución, de data y tal. Y cuando se lo contaba a otro y hacía consultoría, yo me sentía inteligentísimo y pensaba que ellos eran estúpidos porque no sabían dónde venía su revenue. Y yo se lo montaba y luego no lo sabía utilizar. Entonces, cuando intenté yo montar en mi empresa, digo, bueno, pues vamos a ver de dónde vienen aquí. Y me empecé a mirarlo y claro, te empiezas a dar cuenta de que es muy difícil, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta y empiezas a leer y lees sobre el dark funnel, ¿no? Y lees que, oye, en B2B pues hacen falta decenas, incluso centenas, hablan de touch points o de puntos de contacto con un cliente antes de que te compre, ¿no? Y esos cientos de puntos de contacto, para cada cliente va a ser un journey distinto. No hay es un journey diferente, ¿no? Hay gente que te conoce porque se lo cuenta a su prima, luego en la web, luego se habla con un colega, ese colega del curro lo vuelve a mirar, al mes se acuerda, se suscribe a newsletter, le entra un email, luego va a un evento, ve tu carpa, tira unos dardos, se descojona, pero no te contrata nadie ahí,
Luego de repente ven un Spotify también en Indic y dice, coño, qué cachondo que está en Indic, ¿no? Pues esto igual ahora vale algo, se va a decir a mi CEO. Se lo cuenta al CEO, entonces entra en la cabeza del CEO y puedes estar así 10 meses que pasan un huevo de cosas y entonces tú en tu CRM de repente tienes puesto canal outbound. ¿No? Atribución 100%. Atribución, oye, 100% gracias a la cadencia número 7 de Ampel Market. Y dices, wow, Ampel Market, 1000 créditos más. Claro, oye, chavales, cambio de presupuesto, todo outbound. Y claro, ¿no? Y entonces de repente metes todo outbound y no te entra un comino, ¿no? Y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, pues esto a mí me ha pasado, he tenido varias crisis existenciales en mi vida, todas alrededor de la atribución. El resto de las días de mi vida me han fantástico, pero esto es un pain in the ass, ¿no? Y más cuando eres comercial, que cuando eres comercial, joder, pues tú dices, coño, oye, voy a ser inteligente y voy a tratar de entender de dónde vienen mis clientes, qué canales consumen, para intentar detectar patrones y bueno, fomentar aquellos journeys en los que el ratio de conversión que yo tengo como comercial pues es más alto, ¿no? La lógica te lleva a hacer este pensamiento, pero luego cuando lo intentas llevar a cabo pues es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco mi reflexión de los canales. Nosotros en Seekers hacemos un poquito de todo, queremos mucho también en el outbound y por comentar una cosa que nos ha funcionado particularmente bien, nosotros ahora trabajamos sobre todo en el segmento Mid-Market y Enterprise y trabajamos con carteras de prospección y hacemos mucho account-based marketing. Entonces, nosotros hacemos una cosa muy guay, que es ligamos toda la cultura con LinkedIn, con los perfiles de la gente, los comerciales les asignamos carteras, les montamos cadencias para conectar con toda la empresa, con todas las personas de la empresa y sus carteras y empezar a hacer red de contactos personal. Luego les proponemos hacer contenido y les incentivamos pagándoles a quien más likes tiene y una serie de historias con un programa que llamamos InfluSakers. Y entonces los comerciales están como locos posteando mucho en LinkedIn, contenido más o menos que entre marketing y el propio comercial enfocan a su cartera de cuentas que están trabajando. Y entonces de manera gratuita estás generando una red a través de una persona, que ya sabéis que las personas normalmente tienen mucha más llegada que las marcas en las plataformas, y estás generando contenido más o menos ad hoc. Luego le metes pasta con lo de Thought Leader Up en LinkedIn, que eso está interesante, y entonces esa persona efectivamente, como comentaban antes, cuando se pone ya a intentar hacer discovery sobre una de esas cuentas o intentar vender una de esas cuentas, pues la cuenta está muy caliente, porque ya le tienes en LinkedIn, ya has hecho contenidos, has llegado contenidos y la persona ha visto ads de tu cara, tu nombre, con contenidos de su industria en LinkedIn, y entonces ya pues el nivel de hot que tienes y el ratio de outreach a bookings de reuniones pues sube bastante, ¿no? Y esa estrategia en concreto es una de las que nos ha funcionado muy bien, por comentar como algo concreto, ¿no? Yo lo comparto, te diría 70% del revenue viene de eso. Es que es brutal porque al ser el equipo de Account Executives el que está generando contenido, dirías, no, es que esto es la estrategia outbound, pero en realidad es una estrategia de marketing, de contenido, donde estamos aprovechando el social selling, ¿no? Las redes sociales. De hecho, era una de las cosas que quería hablar contigo, me parece brutal, y también lo podemos conectar con el inbound, ¿no? Que para mí es uno de los canales que también está cambiando radicalmente. Vemos que ya las estrategias de SEO, casi no se habla de SEO, y de lo que más se habla es del geo ahora, ¿no? No sé si todos aquí sabéis lo que es el geo, pero bueno, tenemos aquí a un experto. Si quieres, Dani, cuéntanos un poco qué es esto del geo, ¿se está comiendo al SEO? Cuéntanos más. Mientras no me llames experto de geo. O sea, el geo, por definirlo así rápidamente, es Generative Engine Optimization, que es el nombre que le han puesto porque se parece a SEO. Pero es cómo hacer para optimizar el aparecer con más frecuencia en IA. ¿Que es lo mismo que el AEO? Sí, o sea, hay muchos nombres distintos. Hay un dilema entre las dos. Vale, Sí, es sí, que cuando antes habéis hablado de geo, yo pensaba que ahora estabas hablando de SEO, de geolocalización. Geolocalización, y sí. pensaba que ibas por ahí y luego has hablado de esto y he dicho, coño, eso no se me ha... Con tantos nombres últimamente... Sí, como que no ha cuajado todavía el nombre. LLMO le llaman algunos. Ah, también. Sí. Hay un pifostio montado. Okay. Habrá que... hacer un máster en esto. Hay un montón de nombres. Mola mucho cuando la gente intenta defender su nombre y tal. Yo por ubicarme, ¿eh? ¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? Que es lo importante. Yo lo llamo geo, pero no sé por qué, tío.
Pero sí, Geo. Bueno, en fin, salir en AI. Y claro, esto está cambiando mucho la película y está cambiando muy rápido porque además, yo antes cuando hacía pitch a la gente de, oye, ¿por qué tienes que usar Omnia, no? Digo, joder, es que, claro, la gente está en ChatGPT y cada vez hay más gente en ChatGPT y yo por dentro estaba pensando, digo, a ver, la gente está en Google y hay unos cuantos frikis en ChatGPT, pero ahora ha cambiado porque ahora en Google tú te metes a hacer una pregunta y el 70% del real estate de la página de Google es un Google Overview, que es IA. Entonces, ahora la tecnología que ve el 95% de la gente cuando busca es IA. Entonces, por eso optimizar Geo se ha vuelto tan importante. Y esto no es ni más ni menos que, porque entendáis cómo funciona este rollo, ¿no? O sea, tú preguntas algo a ChatGPT y en la gran mayoría de las preguntas, excepto si le preguntas algo tipo, cuéntame lo que pasó en España en el año 1942, ¿no? Pues ahí, 1492, perdón. Ahí la IA tiene eso en el modelo que ya está entrenado y te da una respuesta, ¿no? Si le haces una pregunta del estilo a ¿qué coche es el más seguro para una familia de 5 personas? Ahí la IA es inteligente y se da cuenta que tiene que ir online a buscar. Entonces hace una búsqueda online y va a distintos sitios. Extrae información de varios blogs y en base a eso lo pasa por el LLM, pasan cosas misteriosas que nadie sabe y te da una respuesta. Entonces el Geo no es otra cosa que decir, tengo que entender qué es lo que la gente pregunta sobre mí a las IAs, ¿vale? Y tengo que entender de dónde las IAs sacan la respuesta. Tengo que ir a esos sitios a crear contenido. Es decir, ¿cuál es el mejor coche para familias seguras? La IA está yendo a un blog de Foro Coches o de Reddit o donde sea y está sacando de la info, pues a Mercedes, a Volvo, a BMW les interesa de la hostia estar creando contenido en esos sitios para que la IA les encuentre y les saque. Y eso es lo que es el Geo. Dani, es que estaba pensando, yo esta semana me he comprado una bici preguntándole a ChatGPT sin ir a la web de bicicletas. O sea, toda la vida lo normal, vas a la web, te haces el look and feel con los colores que quieres, tal. Oye, ChatGPT, estoy entre este modelo y este, ¿cuál me recomiendas? Me dice, oye, en base a todas tus características, pam, necesitas esta. Me fui a la tienda y me la compré. Y no solo eso, porque a veces esto es cuando tú preguntas directamente por el producto, pero ahí hay un paso, hay un layer más encima, que es yo estoy conversando de mis problemas con GPT y llegamos a la conclusión de que necesito algo, GPT me ayuda a concluir que necesito algo y me ayuda a comprarlo, ¿no? Entonces ya es un layer por encima de entender cómo están razonando y qué problemáticas tienen mis buyers y cómo interactúan con el modelo. ¿Y qué hacemos con nuestras páginas web? O sea, ¿ha caído el tráfico en picado o sigue habiendo tráfico web? Está pensando Jaime por la atribución, me estaba... No, yo leía la semana pasada justo que un informe que decía que ya el 40% de las búsquedas en Google no acaban en un clic, sino que arrancan una conversación con el Gemini o lo que sea. Entonces es verdad que el tráfico a las webs tiene que estar cayendo por necesidad. Y yo lo que iba a comentar es que al hilo de todo esto de la IA, ¿no?, y de la gestión de canales también vamos a empezar a ver cómo ese modelo outbound del que hablábamos evoluciona hacia algo donde son agentes los que empiezan a conectar con los clientes en una primera interacción, alimentan ese lead y luego lo podrá seguir evolucionando una persona, pero que es que esto nos va a dar una escala de contacto y de brutal, ¿no? Bueno, justo antes de venir aquí, yo me registré hace 6 meses en una cosa que lanzó un tío que se llama Santosh Santana, que es un... Santosh. Sí, un indio americano que lleva en el revenue toda la vida y que fue el CRO de Zuminfo y tal. Y entonces lanzó una campaña de voy a lanzar algo yo. Y entonces dejó todo y lleva 6 meses preparándolo, que se llama Seed AI. Y hoy he tenido reunión con Santos, que para mí era como un ídolo, y dije, wow, es como para, no sé, si te gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues para mí este tío es Cristiano Ronaldo. Y entonces me he reunido con él media hora y me ha hecho 20 minutos de preguntas y le digo, tío, me tengo que ir, no seas cabrón, cuéntame qué estás haciendo. Me estás haciendo el Discovery Hard, ¿sabes? Y yo, oye, fue fenomenal, he aprendido tú cómo haces Discovery, que eres mi ídolo, pero ahora cuéntame qué estás haciendo. Entonces me ha contado, tío, te voy a contar, pero por favor, estamos llevándolo muy en secreto y tal. Eres de los primeros que nos reunimos. Bueno, la peli, ¿sabes? Entonces yo lo voy a contar aquí y que se joda. Sinceramente. Porque me ha tenido 6 meses esperando. Y esa colisión de lo que acabas de decir. Me decía, tío, yo llevo toda mi vida en esta peli, está en Apolo, está en Zuminfo, está no sé qué tal.
y he tenido una visión que es básicamente que en el futuro los vendors y los comerciales, las empresas que venden y las que compran, y los agentes de ventas y los agentes de compras, por así decirlo, esto va a haber una capa de AI en medio. Entonces, las empresas van a lanzar sus necesidades a una AI y esa AI va a ser quien va a hablar con los comerciales que quieran hablar con una empresa. Ya no vamos a hablar con humanos. Nuestra AI va a tener que hablar con su AI y si pasamos procurement, entonces se van a sentar a escucharnos. Y lo que está montando es el primer MCP, no sé qué historias que me ha vendido, alrededor de... Está montando esto, está montando como una especie de marketplace para esto. Yo te diría que estamos hipotéticamente ya ahí, siempre y cuando te apalanques en tecnología para prospectar y tengas un fixer de turno, una herramienta que te categorice la inbox y te responda a los correos, ¿no? Literalmente están dos AIs hablando. El tema es que no ha penetrado del todo el mercado aún. Yo creo que estamos un poco lejos de que esto lejos sea de que se convierta en el día a día. De que se convierta en la realidad corporativa. Exacto. También te digo, no sé si vamos ahí del todo, y desde el punto de vista de proveedor de tecnología para esto, pero no sé si vamos ahí del todo, sino más a un environment donde la IA está haciendo que el vendedor más tonto sea el vendedor más inteligente del planeta. Porque el toque humano en la venta siempre lo vas a tener. Lo que vas a automatizar va a ser más el principio del funnel, nunca el final, yo creo. Siempre habrá sentimientos en ventas. Yo compro a quien me gusta, ¿no? Creo que vamos a un modelo de ventas donde hay muchos menos vendedores, se apalancan mucho más en contenido. Imaginaros un influencer de una categoría o de una industria, va a ser el vendedor de turno, va a cobrar el triple que el vendedor de hoy, va a ser un Cristiano Ronaldo y habrá pocos. Solo por generar contenido y por tener una apalancarse audiencia, con ¿no? tecnología, IA, pero también otra tecnología, arquitectura de datos, para poder identificar señales en su mercado y automatizar ese principio de funnel, ir recopilando los low-hanging fruits que van saliendo de esas campañas. Tío, yo no estoy seguro, la verdad. Y es que, o sea, entiendo lo que dices y a mí me pasa un challenge parecido que me hacen yo vendo a la gente de marketing en Omnia. Y un challenge muy parecido que me dice la gente, ahora en Omnia lo que estamos haciendo es, en base a las cosas que vemos que funcionan, o sea, vemos los sitios donde más se saca información, las fuentes donde la IA se da con más frecuencia, y en función a eso generamos contenido. Y tenemos dos formas de hacer. Te podemos dar instrucciones de qué contenido tienes que generar o te lo podemos generar nosotros. Y un challenge que me hace la gente es, no, es que el contenido de IA no tiene tan buen performance. Y dices, no, perdón, el contenido de mierda de IA, si le das a ChatGPT un prompt así y le dices, háblame de esta cosa, no funciona. Si tú a ChatGPT le das un buen prompt estructurado, con patrones, etcétera, funciona que te cagas. Yo creo que sí funciona. Funciona sí, que te sí. cagas, o sea, porque lo tenemos medido. Y yo me pregunto si eso que tú dices, que lo he oído hoy muchas veces y yo a veces me lo planteo, lo decimos un poco desde el miedo, tío. Desde el deseo, ¿no? Claro, desde, hostia, no, que los humanos somos la polla, ¿cómo nos van a tal? Un poco mi filosofía es igual que un programador no va a permitir... ¿Por qué Cursor ha ido bien? ¿No? Un programador nunca va a permitir que un agente publique una pieza de código y lo suba a producción. Nunca. Aunque confíe 100% en la IA. ¿Por qué? Porque se está jugando sus castañas frente a su manager y porque le da importancia a revisar la calidad de lo que hace, ¿no? Creo que un vendedor es un poco similar. Se va a apalancar mucho en tecnología, va a ser mucho más eficiente, va a producir contenido con IA, 100%, pero siempre va a estar ahí revisando las cosas. Ya, pero te lo compro, o sea, si yo vendo a 5 empresas en España y de ahí no me puedo salir porque vendo a Mega Enterprise y me juego la hostia... No, yo automatizo el long tail, por ejemplo, claro. Y a las Enterprise los valido. Pero lo que digo es, el proveedor tecnológico siempre tiene que apuntar a permitir que el humano esté en el loop. Yo compito con proveedores donde son herramientas que o es autopiloto, full automation o no te doy nada, ¿no? Yeah. Entonces hay que dar producto que permita ese human in the loop, ¿no? El concepto del humano en el loop. Sí, pero yo creo que depende, porque, o sea, yo le vendo a una startup que puede crear contenido automático y me dicen, de puta madre.
Y si genero una pieza de contenido que hace alguna cosa que tal, bah, pero he generado ya 20 cosas que me están funcionando guay. Y sin embargo le vendo esto a, yo qué sé, a una marca muy tocha que de repente publica un contenido fuera de su marca y es un drama del copón y no lo hace. Y tienen un human in the loop. Hay un umbral. Hay un umbral, eso es. Yo creo que hay diferentes... Hay un umbral y de alguna manera tenemos que, dependiendo del caso de uso, al menos permitir que el usuario juegue con el umbral. Sí. Laura, has abierto un melón aquí muy bestia, ¿eh? Igual no sabemos está bien, de qué, está bien, ¿no? también para la audiencia, yo creo. Está súper bien y de hecho yo creo que de todos los canales el que más debate genera es el tema del outbound. Hay gente que cree que el outbound se va a hacer con IA y otros que creemos, los que nos dedicamos a la venta de IA for Sales, creemos que esto está bastante lejos, ¿no? Pero yo creo que todo llegará. Ya, lo que pasa que mirad, nuestro modelo, por ejemplo, y dicen que es parte del éxito de Salesforce, hemos separado mucho lo que es la captación de los leads y tenemos equipos en Dublín donde hay chavales jóvenes que empiezan su carrera en ventas, que son los que están haciendo outbound, de luego la gestión del lead y el cierre, que se hace por un EI en local, ya con otro tipo de interacción con el cliente. Entonces, toda esa capa irlandesa... Dublín va a desaparecer. No lo sé, no tengo ni idea, no lo sé. Todos los que hemos empezado la No carrera lo sé, en Dublín, pero... que tenemos un recuerdo Canal Doc y todo eso. Sí, pero que es verdad que es como la primera capa que puede ser de alguna manera sustituida por agentes, no lo sé. Es... Yo ahí tengo un punto de vista no habrá tanto equipo en Dublín, habrá pocos en Dublín y serán más estrategas del go-to-market, ¿no? Quienes decidirán, oye, a qué segmento voy, con qué mensaje voy y automatizarán a punta pala. El rol del SDR y el AE converge hasta el punto de que tendrás de nuevo un full cycle, yo creo. En 10 años tendremos vendedores y harán todo el ciclo y luego ingenieros de go-to-market que le llaman ahora, RevOps hace 10 años, siempre se ha ido cambiando el nombre de nuevo, pero es lo mismo. Gente que se dedica a la arquitectura detrás del go-to-market. Y eso es un poco hacia donde creo que vamos en Outbound. ¿Tú cómo lo ves, Jaime? Agreed. ¿Morirá el Outbound? No morirá. Más uno. No, más uno 100%. No, me ha hecho gracia lo que has comentado antes de PC Componentes. Nosotros cuando empezamos a hacer Outbound, lo empezamos en el segmento de Enterprise con una chica que venía a trabajar en consultoría de UX para el Santander, que era amiga de los founders, y se cerró Inditex en 4 meses. Mandó 10.000 emails, le contestó Inditex, se cerró Inditex y el año siguiente Inditex nos facturó 3 millones de euros. En mi opinión, chiripa. O sea, chiripa. O sea, yo me he leído los emails que mandaba y he visto la cadena y eran un truño. Un truño. No ha venido, ¿no? No, pero no pasa nada. Hecho con Ample Market IA, en plan, dale a generar, cambiar 4 cosas, párrafos gigantes. O sea, todas las buenas prácticas se las pasó. No sabéis por dónde, de verdad, ¿eh? Y es que coincidió que justo dio con una chica que la semana anterior su jefa le había dicho que quería empezar a explorar la parte de freelance para empezar a depender menos de las consultoras. Y justo le mandamos ese email a esa chica. Y justo fue el email que recibió y justo le contestó. O sea... Es que es estar ahí en el momento indicado. O sea, al final es montar la máquina para disparar y picar donde es el momento adecuado. Es un tema de volumen. O sea, siempre ha sido bastante de volumen. Hablamos mucho de personalización, pero en este caso... Esto efectivamente, para mí, yo he sido muy friki a personalización y ahora a mis comerciales les digo, vamos a ver, o sea, emails y LinkedIns, todo plantillas. Olvidaos. O sea, pasaos minutos hablando con los clientes. Me da igual. Perdonad, que a lo mejor es una opinión un poco nazi, que luego les digo, no, oye, si tenéis una cuenta clave, tal, no sé qué. Pero hay como 2 cosas, ¿no? Una cosa son... O sea, para mí creo que el outbound venía de volumen y ahora está evolucionando hacia el signaling, ¿no? El signal-based, todo esto que escuchamos del signal-based selling, ¿no? Y creo que donde estamos, vuestras herramientas, ¿no? Y muchas herramientas las están invirtiendo en, oye, vamos a tratar de detectar señales que hay en Internet, que hay en conversaciones sociales, que hay un típico post de un influencer en el que de repente alguien comenta GTM y esa persona está pidiendo GTM porque le mandan un playbook de cómo optimizar su flujo. Entonces Piper se da cuenta de eso y entonces si hay un software por detrás que detecte todas esas conversaciones sociales, todas esas señales sociales y es capaz de decirnos, oye, esta persona está teniendo esto en la cabeza porque ha tenido esta conversación social sobre este tema y potencialmente el pain que tiene es este, y es capaz de decírtelo,
oye, perdona, entonces a ese tío la personalización es al 200%. Al 200%. Pero si no tienes ni idea de esto y estás haciendo outbound por hacer outbound, oye, yo lo que les digo a mis clientes es, ¿cuánto creéis que aumenta vuestra conversión por pasaros entre tres SDRs media hora mirando un email, corrigiéndose uno al otro, y lo que lo vais a perfeccionar con respecto a coger una plantilla, puedo hacerla medio bien, evidentemente, no estoy diciendo hacer mierdas, y chutarla? O sea, ¿cuánto creéis que va a aumentar la conversión de que os contesten? Nada, porque si a la persona que lo ve no está en el momento, da igual lo bien que esté el email, que no, lo más probable es que rebote, que no lo vea, que lo abra y que sude, que te quite task, que te dé en red o que tal. Y si está en el momento, si el email es un poco peor, pero le estás dando lo que quiere escuchar, te va a contestar. Te va a contestar. Esto es mi opinión últimamente, ¿eh? Entonces yo les digo, intentar en estos casos de que no tenéis señales y vais a tal, automatizar lo mejor que podáis el outreach y dedicaros a pasar minutos al teléfono o minutos en eventos o minutos en la calle teniendo conversaciones. Porque creo que hoy en día, hasta que venga la IA para quitarnos esto, que yo creo que vendrá, lo que nosotros tenemos, que ya se ha hablado aquí, es la capacidad de hablar entre personas. Y esa parte emocional, eso no lo quita nadie. Entonces, yo lo que estoy viendo últimamente es minutos al teléfono en conversaciones. Y esa es la única métrica que me importa, la única métrica. Jaime, en este proceso, ¿en qué momento metes las llamadas en frío? ¿Las seguís haciendo? ¿Tenéis al equipo ahí a tope? Sí, ¿Y, por supuesto. ¿Y en qué punto? Dependiendo de cada comercial, dependiendo de cada estrategia, dependiendo de cada tipo de lead, X, ¿vale? Pero bueno, como concepto, depende si es inbound, si es outbound. Entiendo que estamos hablando de outbound. Outbound, sí. Vale, estamos hablando de outbound. Nosotros las carteras hacemos un mix de carteras de diferentes tipos de cuentas más estratégicas, cuentas más con señales claras en el mercado, cuentas más con potencial a corto plazo y experimentos. Y hacemos un mix de carteras, entonces dependiendo del tipo de cuenta que sea, sigues una estrategia u otra. Pero por lo general, excepto en las más estratégicas, es ample market, métele cadencia a mucha peña, empieza desde abajo, es decir, nosotros vendemos a producto y tecnología, empieza por developers y trata de generar, no vendas nada, trata de hacerles preguntas y generar conversación como si fueras un market researcher y si nadie te contesta, desde Ample Market, que se te crea automáticamente una tarea de llamar en frío. Entonces, pues mandamos unos cuantos emails, unos cuantos LinkedIn a varios developers y si ninguno contesta, entonces llamamos en frío. Nosotros, si viene de señal, llamada directa, porque es casi si viene de señal, llamada directa. Es como inbound, let outbound, ¿no? Sí, si viene de señal, son pocos, ¿eh? Tú no puedes basar todo tu equipo de ventas en señal. Ojalá. Siempre es imposible, hay pocas. Entonces, si viene de señal, llamada directa, en principio, de hecho se hacen sprints de llamadas a solo peña en base a señal, ¿no? Y todo lo que es outbound genérico, categorizado por tiers y distintos segmentos y demás, cadencias de email LinkedIn, no con Ample Market en mi caso, como podéis imaginar, y tarea a CRM para llamada. Y la señal esta, perdona, porque me parece brutal y es algo bastante nuevo, no todo el mundo tiene acceso a estas señales. ¿Qué consideráis una señal? ¿Un intent-based? Las señales, cada compañía tiene su propia definición de qué es una señal de mercado, ¿no? Una legal tech, su señal puede ser una empresa ha empezado un litigio. En mi caso, yo qué sé, un ejemplo de señal es una empresa está contratando BDRs. Tengo tecnología para BDRs, querrán invertir en IA para ventas, señal perfecta, ¿no? Otro caso de señal, yo estoy hablando de Ample Market, entonces una señal. Exacto, yo hago listas de gente que comenta a competidores míos, claro, como Ample Market, eso es una señal fuerte para mí. Señales compartidas entre muchas compañías. Suelen ser hiring de la posición a la que tú vendes tu producto, menciones o likes en tus competidores, gente que entra nueva en un rol y está dentro de tu ICP. Son señales más third party, ¿no? Que le llaman. Luego ya la señal más fuerte que existe y que lleva aquí en el mercado toda la vida es alguien me ha rellenado un formulario en la web. Inbound ya de por sí es una señal. Alguien te da la señal de que está interesado en tus servicios. Alguien, ¿no? de un cliente tuyo se ha cambiado de empresa, pues que automáticamente le llamas. Stochast Champions, por ejemplo, también lo hacemos. Y es como muy evidente y, sí. Igual tu equipo de SDRs no lo tiene en mente esto. Entonces, entre inbound, que es la señal, la top de las señales, a alguien ha cambiado de trabajo, hay un espectro muy amplio de... Esto Genesys te lo da, ¿no? Algunas, y seguiremos dando más. Es complicado porque a veces la gente viene con unas historias mentales que son imposibles de hacer con tecnología, ¿eh? Pero todo lo que se pueda hacer y está en internet, pues intentamos
Oye, ¿y el outreach de LinkedIn y así, lo hacen los SDRs de forma, o los account executives de forma individual? Nosotros ¿O lo lo hacéis automatizamos. pero desde sus perfiles, desde el Desde tuyo? sus perfiles nos conectamos a Genesis, lo automatizamos todo por ahí. De hecho, secuencias que funcionan muy bien es yo, CEO, conecto con una lista de ICPs, les escribo un mensaje de me encanta lo que haces. Luego tarea para llamar al BDR diciendo, oye, que Kai me ha dicho que habéis conectado y... ¿no? Este tipo de igual. estructuras de jugar con distintos niveles en la organización funciona muy bien. Pero esto está muy pensado, ¿no? Es lo que en el otro evento hablábamos de social selling y ahí vosotros tenéis un máster, ¿no? No sé si nos quieres Como compartir. lo que decía Jaime de... Los influshakers, Cojo eso una también. audiencia de ICP, o sea, estas 100 personas son mis clientes ideales y creo campañas de solo conectar con esas personas. Si yo, por ejemplo, Alberto, que lo tenemos aquí, Alberto conecta con los top 100 Head of Sales de España, Marcos también conecta con ellos, toda la gente de mi equipo conecta con estas 100 personas. Yo subo un post y todo mi equipo le da like a mi post, esa persona que tiene conectada a todo mi equipo va a ver mi post lo primero de todo. Entonces, jugar con el algoritmo de LinkedIn y con el sistema de red funciona muy bien. Es que yo estoy flipando, ¿eh? Hombre, esto, Laura, esto en Salesforce, es vuestro día a día, ¿no? Es vuestro No, día a pero día. nosotros, por ejemplo, cada vez más nos vemos súper limitados por la regulación. Entonces tenemos hasta problemas de que hay clientes que nos denuncian si les llamamos, aunque hayan puesto likes o no sé qué. Entonces tenemos que ser súper pulcros. Y yo estoy oyendo lo de las señales y digo, esto nos lo vamos a comprar en Salesforce, ¿sabes? Porque nos vendría fenomenal. Vamos a intentarlo. Brutal. Brutal. Oye, Complicado, empresas grandes, el pain que nos solemos encontrar es el aspecto burocrático, regulatorio, es jodido. Kai, estás delante de la decision maker. No, ¡Ánimo! ojalá, ojalá. Ya hablaremos. Vamos a cerrar el tema inbound, outbound, que claramente son los pilares de las ventas y hemos dado aquí, y podríamos seguir mucho rato, pero efectivamente antes lo comentabas, hay un tercer canal que si lo implementas y lo haces bien, te da un efecto multiplicador, ¿no? Y aquí también tenemos muchísimo que aprender de Salesforce, que es el canal de partners. Vosotros esto, Laura, lo tenéis súper bien trabajado. Para los que somos pequeñitos y estamos ahora intentando montar el canal de partners, pues nos encantaría escuchar cómo lo tenéis hecho, qué es esto del OSP que me comentabas el otro día. Bueno, Salesforce ha basado su crecimiento también en el canal de partners porque implementar Salesforce no es algo baladí, cada compañía lo hace a su manera y los ha necesitado desde el principio para crecer. De hecho, algo curioso es que nosotros hablábamos, a cada vez menos, pero se hablaba mucho de Lohana en Salesforce, era como la familia, y los partners, que ahí está Paula, está trabajando en ellos, han sido siempre considerados parte de la familia Salesforce. Si miramos, por ejemplo, un país como el nuestro, aquí podemos tener del orden de entre 50 a 80 partners, depende de lo que llamemos partner, y en esos partners están desde los global, implementadores globales como Accenture, Deloitte, bla, bla, hasta partners muy boutique. Y no entro en el mundo freelance, que también tenemos a gente certificada. Para trabajar con nosotros también. ¿Ves? O sea que Sí, estamos sí. ahí. O sea, hay un ecosistema gigante. Es verdad que al principio los partners básicamente lo que hacían era implementar nuestra tecnología en empresas y no daban abasto porque tuvimos un momento de crecimiento exponencial brutal. Poco a poco los partners se han ido también convirtiendo en los advisors dentro de muchos clientes y tenemos que llevar una estrategia como muy alineada con ellos, muy de hermanos, y ir moviéndonos y creciendo juntos. Algunos de ellos se han movido a modelos de reventa, o sea, también tienen margen por las licencias que venden nuestras. Y luego hablaba de modelos distintos que estamos explorando, como esto que ha dicho Marc de los OSP, es como Outsourcing Service Providers o algo así, son empresas, imaginaros, una empresa que tenga, que gestione un banco de camas gigante, tiene relación con muchísimas cadenas hoteleras
y paquetiza nuestros servicios y los vende a cadenas hoteleras a las que nosotros no estamos llegando. O sea, estamos como explorando otro tipo de alianzas también. Desde hace 3 o 4 años estamos vendiendo nuestras soluciones en el marketplace de Amazon, que parece que es un partner nuestro. Los hyperscalers, Google y Amazon son partners y nos apoyamos en ellos para crecer. Entonces es como que todo este mundo de los partners va más allá del partner tradicional y la verdad es que cuando ya tienes determinado tamaño es que crecer un punto es muy complicado, te tienes que apoyar en otros. Para empresas que somos startups y que tenemos recursos muy limitados, yo me he dado cuenta, nosotros lo hemos vivido en Piper, de que intentamos tener partners, pero si no los cuidas es muy difícil que se pongan a vender tu producto, que te prioricen. Entonces, de hecho, con Kai hablábamos contigo que ahora, 2 o 3 años después, estáis poniendo gasolina en el tema partners, que hasta ahora no lo estabais tocando. O sea, nuestro approach ha venido un poco reactivo. Tengo mucho churn porque no soy capaz de dar el servicio que requiere mi cliente. Yo al final me dedico a hacer tecnología, o soy bueno haciendo tecnología, o monto una agencia de servicios, pero no las dos. Entonces, muchas veces pasa que el proveedor tecnológico no tiene la capa de servicio suficiente, sobre todo en productos complejos, para que el proyecto interno del cliente vaya bien. Entonces ahí ha sido más necesidad de encontrar una red de distribuidores que nos permitan no solo crecer más rápido, sobre todo implementar bien Genesys en las compañías y que esa capa de servicio esté. Y nos ha ido fenomenal. Pero es como un mitigador. Imagínate, un equipo externo de Customer Success, prácticamente. ¿Y cuál es que la encima clave? te trae negocio. ¿Cuál es la clave, siendo una empresa externa, que tiene seguramente otros servicios en su catálogo, ¿no? ¿Cuál es la clave de que venda bien tu producto, de que sepa posicionarlo, de que te represente como lo haría tu equipo de ventas? Es que hay mucha presencialidad, mucho formar al partner en cómo estás vendiendo tú internamente, tus equipos están vendiendo, en que entienda tu producto con muchísimo detalle, igual como si fuera un equipo interno prácticamente. Hay mucho trabajo en ello. Entonces, algo que he aprendido yo es no vayas a muchos partners, no con mucho depth, mucho coverage de partners, sino ve a uno, fórmalo bien, exprímelo bien, cuando te empiece a traer negocio y esté volando, ve al siguiente. Si te fijas, me ha sorprendido el número, de 50 a 80 partners no es prácticamente nada para el tamaño que tiene Salesforce. Bueno, lo que pasa es que eso es mercado España, ¿eh? Sí, pero digo, dentro de España, que es que tienen relativamente pocos, pero con mucha profundidad. Entonces es conseguir que esa compañía haga buy-in de tu estrategia, se crea tu producto a muerte y casi que monte su compañía alrededor de tu producto. Y luego es lo que decías, es que son relaciones triangulares. Para nosotros el partner es muchas veces el que nos avisa que dentro del cliente hay ruido por algo. Sí. No tenemos la presencia todo el día dentro del cliente y ellos sí que están ahí. Entonces, actúan como un customer success. Y encima, a nivel founder, y hablando a nivel founder, haces de risking de tu churn, porque normalmente el partner trabaja con muchas cuentas de cliente, entonces si se le va uno casi que lo sustituye por otro y tú no contabilizas ese churn, tus inversores están contentos y el CAC, la eficiencia, lo que te cuesta a cada cliente mantenerlo y atraerlo es mucho más barato. Entonces a nivel negocio tiene mucho sentido. Y Factorial, Jordi me lo dice siempre, ojalá hubiese empezado partners antes. Entonces hemos intentado empezar desde minuto 2. Buenísimo. Hay empresas que han crecido como Clay, ha crecido solo vía partners, ¿no? Y es cuestión de tenerlo clarísimo en la estrategia. Y luego, oye, hemos hablado bastante de canales, un poco una clase magistral de canales, pero algo que no hemos tocado, que creo que también está evolucionando muchísimo, es el talento, ¿no? Y de hecho al llegar la hora también me has dicho, wow, qué pasada la cantidad de gente joven, súper curiosa, con ganas de aprender. Y lo estamos viendo, ¿no? El talento también está evolucionando, tenemos que ser capaces de atraer talento. Tú, Jaime, que os dedicáis al mundo del talento, cuéntanos qué ha sido clave para vosotros a la hora de atraer talento y que eso os permita escalar como lo estáis haciendo. Bueno, nosotros al dedicarnos a una empresa dentro del mundo del futuro del trabajo, los 4 founders como que
somos muy frikis acerca del futuro del trabajo y todo lo que tiene con la cultura, con la cultura organizativa y demás, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos, bueno, nuestro approach ha sido invertir bastante fuerte desde el principio en montar una muy buena cultura y hemos, desde el día 1, invertido dinero en hacer proyectos incluso con gente externa y tener advisors que nos han ayudado a estructurar muy bien, oye, la narrativa de la compañía, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué propósito nace Shakers? ¿Cómo se comunica este propósito al mundo? ¿Qué filosofía tiene Shakers? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo esos valores se traducen en el día a día de la compañía a la hora de hacer un job description, a la hora de hacer un proceso de selección, a la hora de hacer un onboarding, a la hora de hacer un plan de carrera, a la hora de hacer revisiones trimestrales? Nosotros, siempre lo cuento que es gracioso, dentro de las revisiones en sí que son bastante curiosas, que son revisiones trimestrales, los llamamos culturings, y hay una parte de los culturings que son 12 compromisos. Hay 3 de los compromisos, que cada compromiso de cada persona de Shakers, cada 3 meses, de esos 3, de los 12, cada uno de esos 3 tiene que estar asociados a uno de nuestros 3 valores. Entonces la gente todos los trimestres se tiene que comer el coco para proponerle a su manager 3 commitments de su Q que no están relacionados con su performance, sino que están relacionados con los 3 valores de la compañía. Y son commitments que tienen que ser cuantificables. Entonces la gente no sabe cómo se come el coco y las cosas que nos propone, es muy divertido. Y si la gente lo cumple, le pagamos variable. Entonces nosotros pagamos bonus a la gente por cumplir con commitments que tienen que ver con nuestros valores. Y entonces pues salen cosas cachondas, como que de repente hay una persona que por su circunstancia personal particular, oye, si conseguía convencer a otro compañero a empezar a hacer deporte con esa persona y conseguía ir al gimnasio con esa persona 6 veces en un trimestre, cumplía su commitment y cobraba un bonus por hacer eso. Entonces, montar la cultura como muy bien y muy inteligentemente y muy fuerte desde el principio, y sobre todo montar todo el proceso de selección con mucho detalle desde el principio, contratar despacio, despedir rápido, y a nivel comercial particularmente coincido mucho con Nacho de Kobe, que el otro día hablábamos, y hablábamos de, resumiendo, ¿no? Oye, ¿qué es lo que buscamos en un buen comercial, ¿no? Y ahora podremos compartir aquí cada uno su idea, ¿no? Y coincidamos los dos en que la keyword es buscavidas. O sea, si se nos ponía delante una persona y conseguíamos entender con preguntas que esa persona era un buscavidas, y me da igual de dónde venga la persona, ¿no? A nivel extracto social o lo que sea, un buscavidas es, no sé, pues por un ejemplo, típico que en la universidad conseguía apuntarse el primero a la beca y se iba al mejor sitio, y entonces ahí conseguía el curro más guay, y entonces luego estaba becado y gracias a eso se podía comprar una moto, ¿sabes? O sea, y te cuenta trapiñas tipo así inteligentes durante las entrevistas. Yo busco mucho eso en los equipos de ventas, y cuanto más así, mejor. Y tengo comprobadísimo que la gente que, a ver, dentro de luego otra serie de cosas, ¿no? O sea, no es solo esto. Pero este factor es algo muy diferencial, y lo entendí mucho cuando fichamos a un becario que rápidamente, que mientras era becario, fue el SDR que mejor performó en su tercer mes. Y le hicimos contrato y ha estado performando el que mejor todos los meses en los 9 meses que lleva en Shakers. Y bueno, era un becario que pues no tenía ni idea de vender, pero era No es tanto el CV o Claro. la parte hard, sino la soft. Sí, Sí. heavy metal. Evidentemente luego tiene que haber otra serie de checks, ¿no? No es solo esto, ¿no? Pero esto es algo que... Bueno, Lo lo tenéis compartís. súper trabajado, me parece brutal. No todas las startups le ponen este thinking, y por eso luego muchas veces cuesta crear este employer brand, ¿no? Y ser atractivos, y luego ir a competir con las grandes empresas como Salesforce en equipo de ventas, pues te cuesta por eso, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que lo trabajéis tanto. De hecho, Daniel, te quería preguntar a ti, tú que vienes de Klarna, ¿no? De haber tenido recursos para contratar a gente top. Ahora que estás fundando tu propia empresa, ¿cómo compites por talento, ¿no? Y cómo eres capaz de ir a buscar los mejores? Pues es una buena pregunta. Yo creo que en una startup hay una serie de cosas que son muy distintas de un enterprise, como Klarna.
por ejemplo, mi trabajo en Klarna, cuando lancé Klarna en España, era radicalmente distinto que mi trabajo en Klarna 4 años después, que era un coñazo, la verdad. La parte de ventas, porque era seguir el mismo proceso una y otra vez, a mí eso me parece un rollo, entonces no es para alguien como yo. Ernesto, que está aquí, que viene de Revolut, que estaba pues con el culo pelado de hacer el mismo proceso y de buscarse la vida, pues ahora en Omnia hace otro tipo de trabajo. Que creo que además es mucho más bonito, ¿no? Es mucho más de buscavidas, es de ver qué narices tengo que hacer para que... O sea, va de encontrar tu ICP, va de encontrar cosas que funcionen, no va de que alguien te diga, haz esto y ya está, ¿sabes? Entonces, para mí vender el cómo te transforma trabajar en un sitio en el que tú tienes que buscarte las habichuelas y donde no sigues el script que alguien ha buscado por ti. Porque, oye, si trabajas en Revolut y eres el tío que diseña cómo se vende en Revolut, pues es un trabajo muy guapo. Pero si eres el tío que está vendiendo únicamente y siguiendo la secuencia que alguien te ha diseñado, pues es guay, pero para mí y para mucha gente es menos guay. Depende del espíritu de cada uno, ¿no? Si hay gente más emprendedora y que esté dispuesta a lo mejor a bajarse el sueldo, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, para entrar en una startup no ganas lo mismo que cobrabas en Revolut, muchas veces. Claro, y luego también, en particular la gente de ventas, también hay mucha gente que muy guiada por el incentivo de crecimiento, el incentivo de aprender, el incentivo económico. También en una startup el incentivo económico es mucho más tocho que... O sea, perdón por seguir con el ejemplo de Revolut todo el rato, pero en Revolut no te va a cambiar la vida. O sea, igual ganas comisiones de puta madre y te cascas tus 150.000 de comisiones porque has tenido un buen año, pero bueno, igual eso no te cambia la vida. Igual si te metes en Shakers y has estado ahí desde el principio y tienes un poquito de equity, eso te cambia la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más de que o sea, no estás compitiendo por el mismo tipo de gente, necesariamente. Entonces yo creo que va de... Y además es que el tipo de gente que mejor funciona en unos sitios no necesariamente es el que mejor funciona en otros. Entonces creo que va de encontrar a la gente adecuada, con las ambiciones adecuadas y potenciar a esa gente. Buenísimo. Kyle, ahora ¿queréis añadir algo a este tema? Bueno, nosotros lo que nos funciona, o sea, lo que he dicho, pesa mucho más en un proceso de entrevistas y especialmente para un rol comercial la parte soft que de dónde hayas venido. Y la parte soft, la única manera a la que hemos llegado con Marcos, que también está en todas las entrevistas, de cómo traquear ese soft es en cuál es el historial de vida de esta persona. Se ha ido solo por el mundo a viajar, ha tenido una infancia dura, se ha tenido que buscar las castañas, es un poco, me gusta la definición, pero tiene algo en su trayectoria vital que demuestra, o sea, tiene un CV personal que demuestra que es este perfil, con hambre, con apaño, con ganas de buscarse la vida o no. Y luego employer branding, que es un tema aparte, cómo posicionas tu marca de empleador en el mundo digital, ¿no? Nosotros, aparte de que nos gastamos un pastizal en oficinas, y siempre hablo de ello, posteamos sobre cómo es la vida, el día a día en la compañía, animamos a ser súper transparentes en cómo trabajamos para que eso atraiga al talento. Creo que no hay nada mejor que ser transparente y comunicar de forma súper abierta cómo trabajas, y la mayoría de las compañías no lo hacen y simplemente te aprovechas de ello haciéndolo, ¿no? Entonces, estas dos cosas nos han funcionado bien. Buenísimo. Oye, chicos, antes de ir a la parte que todos están esperando, que es la barra libre y la cena, sí que quiero darles la oportunidad de preguntaros directamente, ¿no? Entonces, tenemos unos minutos para preguntas. Ya veo bastante gente interesada. Os pasamos el micro. Muchas gracias a todos. Súper interesante la charla. Profundizando en el canal Partners, ¿cómo se incentiva a los partners, ¿no? En un negocio de SaaS como los vuestros? ¿Qué tipo de, no acordáis a los números exactos, pero que nos deis un poco órdenes de magnitud de cómo se comisiona primer año, segundo año, reventa, fidelización, upsell? Darnos como un poco órdenes de magnitud de framework de qué es lo que está funcionando.
A ver, tú tendrás una historia mucho más compleja que la mía. Nosotros tenemos o el distribuidor, que es quien implementa y distribuye Genesys de forma autónoma a clientes, y el recomendador, por decir algo, como un referrer, ¿no? Entonces, a un recomendador le das una comisión por cada cliente que te traiga, como si fuera un vendedor tuyo, normalmente es en torno al 20% anual, primer año, muchas veces. A un distribuidor es un poco distinto. Al distribuidor le permites refacturar un servicio y pagar por tu plataforma un descuento bastante agresivo, que también suele estar alrededor del 20% lifetime, ¿no? Entonces, el distribuidor lo que consigue al final es, yo pago menos por Genesys, un 20% menos que cualquier otro, y cobro a mi cliente la implementación de Genesys con un servicio on top. Entonces, acabo sacando margen de Genesys y sacando margen de mi propia cuota de servicios, ¿no? Entonces, llegan a márgenes que a nivel agencia pues, son muy atractivos. Pero más o menos eso. Entonces, tierizamos los partners en bronce, plata, oro, como para crear incentivos de que cada vez, a medida que vas trayendo, según número de clientes, de 0 a 10 clientes que me traigas, tú estás en este punto de descuento. A partir de 10 clientes, consigues más descuento, etc, etc, etc. Un poco funciona así. Esto es un plan muy básico de partnerships que será muy distinto a... Es que yo te diría que en Salesforce es ridículo lo que se remunera al partner. O sea, básicamente se piensa que él ya hace dinero con la implementación del proyecto y luego es más, todos los macroeventos que veis de Salesforce, Dreamforce, lo que se hace aquí también, Agentforce, World Tour, no sé qué, en Madrid, es que eso lo pagan los partners. O sea, es que al final, fijaros que es un modelo donde el partner está también subvencionando la maquinaria de atracción de negocio para la compañía. En el reselling, o sea, es que el margen que se llevan no sé cuál es el porcentaje, pero ya te digo que no supera el 5%, segurísimo. Y es que creo que la respuesta a tu pregunta es que no te podemos dar una respuesta, porque de verdad es que tiene que ser lo que te funcione en tu negocio, porque depende de los márgenes que tengas, depende de lo que dependas del partner. Entonces es algo ad hoc que depende de tu business. Yo creo que no hay una fórmula mágica. Algo que va muy bien, Ramón, si quieres empezar, es encontrar ese alguien que confíe en tu servicio, en tu producto y subvencionar un evento. Entonces, pagas tú como proveedor tecnológico un evento, gastas tú el dinero que ya lo gastarías con tu propia marca, traes el partner fideliza a los clientes. Y eso es como, es la manera que nos ha funcionado de empezar con algunos de ellos. Entonces es como casi que subvenciono el marketing yo al inicio para activar el partner y luego le diseño un plan de incentivos que escale. Al final la conversación de cualificación, al final es un SDR, una E cerrando a un partner, ¿no? La cualificación de un partner suele ser a quién vendes, qué modelo de negocio tienes y vamos a construir un modelo en conjunto de negocio que tenga sentido para los dos, que te facture y te dé buenos márgenes a ti y a mí a la vez. Es un poco esa conversación estratégica de diseñar un modelo, un business plan juntos. Muchas gracias. Vale. Hola, gracias por compartir toda la información. Mi pregunta un poco es acerca de la asignación de territorios, ¿no? ¿Cómo balanceáis los territorios que tiene cada equipo, ¿no? SDR ya es. Y luego, ¿qué pasa cuando se desequilibra? Es decir, asignando un territorio que es supremamente bueno y a otro le asignan un territorio que igual no tiene tanto rendimiento por la naturaleza del territorio. Es una consultoría de 10.000 euros, pero bueno. En nuestro caso no diferencio mucho por territorio. ¿Dices territorio geográfico? No, territorio de ventas. ¿Territorio de segmento de clientes? Sí. Me inventaría. Yo creo que eso es en una etapa, es lo que estamos empezando a hacer ahora, a la que tienes, yo creo, una arquitectura de más de 10 comerciales en tu equipo, empiezas a segmentar equipos, uno que se dedique a key accounts, otro que trata un segmento de mercado, otro, en mi caso, todo el mundo trata todo y no lo hacemos en base, no tanto en base a cuenta, que también, sino en base a persona, en base a perfil, porque al final lo que estás buscando en un approach comercial es un pain, estás buscando un problema, entonces clusterizar a tu equipo de ventas en distintos segmentos de personas, no tanto de compañía.
Nosotros sí que tenemos un modelo donde, o sea, con ya equipos comerciales muy grandes, segmentamos no solo por tamaño de compañía, sino también por industria. Entonces tenemos gente que es experta en banca o gente que lleva solo el Banco Santander. Es como, bueno. Muchas gracias por la charla. Es una pregunta también para todos, un poco una reflexión. Pues yo llevo también pues, más de 10 años en SaaS y hace 10 años cuando empecé pues estaba todo siempre a SDR y Account Executive, ¿no? Era como la Biblia, ¿no? Todos veníamos de Aaron Ross, de Predictable Revenue y hablar de full cycle Account Executive era como satánico, ¿no? Y sin embargo ahora me estoy encontrando muchas empresas que vuelven a full cycle. Entonces, ¿cuándo recomendáis, en vuestro punto de vista, que tenga sentido full cycle versus tradicional SDR Account Executive? Y la segunda pregunta, que tengo mil, pero bueno, es la parte también, estoy colaborando con algunas startups, ¿no? Haciendo asesoramiento, y yo siempre les digo, bueno, OT con Executive tiene que ser 50-50, ¿no? Y al final en torno al 20% más o menos de revenue esperado por Account Executive. Y algunos se me echan la mano a la cabeza, de decir, estás loco, ¿cómo vas a pagar eso a una Account Executive? Entonces, ¿cómo podemos a founders y CEOs que no vienen de venta hacer un poco de coaching para decirle, oye, es que si no le pagas esto, no va a ser un equipo que performe como tú esperas? Yo te contesto si quieres un poco la primera. Yo creo que el tener SDRs y Account Executives separadamente depende bastante del tamaño de tu empresa. Por ejemplo, en una startup pre-product market fit a mí me parece un error, o tener claro el ICP, porque lo que necesitas realmente es encontrar las betas esas que te dicen dónde hay chicha. Y cuanto más separes ahí ese problema, más vas a crear silos de información y menos interesante va a ser. Entonces yo creo que lo más interesante al principio es tener gente que haga todo. Creo que un poquito más adelante, cuando ya tienes hiper claro eso, es un poco lo que decía Kai antes, ¿no? Creo que sí que tiene mucho sentido el tener a la gente de Dublín, como decíamos antes, que son los que generan el volumen, ¿no? Y luego gente un poquito más especialista que emplee ese tiempo de más calidad porque te sale más caro y porque es un trabajo un poco más complejo en hacer closing y así, ¿no? Entonces creo que depende bastante, mi opinión es que depende de tu estado y de cómo sea tu maquinaria, de cómo de grande sea tu maquinaria. Yo, bueno, he dicho lo de full cycle, pero refiriéndome a dónde va el mercado, seguimos teniendo SDRs, Account Executives, quizá relacionando con la compensación, mi top SDR normalmente cobra más que mi top Account Executive. O sea, remuneramos mucho más un muy buen SDR que un muy buen account. Tienen un salario base distinto, o sea, su modelo de compensación es distinto y ambos trabajan con un bonus uncapped. O sea, pagamos muy bien a los vendedores y es un poco la conclusión cuando hablo de compensation a la que llego siempre. Paga muy bien a tus vendedores, porque son la fuerza comercial, lo que mantiene viva tu compañía. Y refiriendo al punto 1, sí que al empezar conviene tener este perfil que haya tocado un poco de todo y que te ayude a navegar el inicio de tu mercado, pero yo soy partidario de Henry Ford, especialista, son perfiles muy distintos, ¿eh? O sea, un buen SDR es alguien muy capaz de conectar, muy resiliente, donde pesa mucho esta parte soft. Un buen AE no tiene mucho que ver con esto. Buen AE es alguien técnico, metódico, muy organizado en CRM. SDR suelen ser desorganizados muchas veces en CRM. Entonces, son perfiles distintos y creo que hay que remunerar muy bien a los top performers de ambos equipos. Muchas veces hay ¿no? Tengo que, como SDR, promocionar a Account Executive. Es un poco mi career path, pero creo que es un poco, depende de qué perfil funciona, dependiendo de cuál es un error. Y he visto errores a lo largo de mi trayectoria de gente muy buena en prospección que pasa a Account Executive, el rol no tiene nada que ver y luego tienes un problema. Entonces, es un poco mi... Que esto existe toda la vida, que lo llamamos SDR Accounts, antes se llamaba Hunters y Farmers. O sea, me refiero que Predictable Revenue que no se inventó nada, que le cambió el nombre. Entonces,
pues efectivamente son roles diferentes que tienen características diferentes e intereses diferentes. Y también existen roles mixtos que les mola hacer las dos cosas y que funciona fenomenal. Y que esto no es que hay una fórmula mejor que otra, esto depende de, como decía Daniel, que el momento de tu empresa, la madurez, el contexto, depende de cómo te estés expandiendo, de qué estrategia de marketing tengas, de qué filosofía tengan los founders, de cómo sea tu cultura, de cómo sean los managers, del producto que vendas, el segmento al que vendas. Y incluso con todo eso, puede haber dos empresas que hagan lo opuesto y las dos vayan de puta madre. Entonces, yo creo que no existe como una respuesta a una solución, por así decirlo, genérica, sino que puede funcionar todo, depende de cómo de bien se monte la peli, ¿sabes? Y yo personalmente lo he visto todo. En Shakers tenemos SDRs que se niegan a ser accounts. O sea, es que se niegan, es que dicen, es que antes me voy de Shakers de ser account, porque paso absolutamente. Y hay SDRs que dicen, no, yo, account es como promocionar y cuanto antes mejor. Y hay gente que se va a account y nosotros a los accountants hacemos hacer full cycle si quieren, y nosotros incentivamos mucho que trabajen en equipo, que cojan una cuenta y que la trabajen entre el SDR y el account y prospecten juntos la cuenta, ¿no? Y tal. Y hay accounts que les flipa, o sea, que les flipa prospectar. Entonces, bueno, es ir entendiendo tu modelo, ir entendiendo lo que te funciona, tus patrones, y al final esto es un negocio. Entonces, lo que mejor cuota per OTI te genere, y donde mayor rentabilidad generes por modelo de ventas, pues como negocio que es y como empresario que es quien lo gestiona, acabará apostando por eso. Entonces, pues eso te lo va a ir diciendo solo tu modelo, porque irás apostando más fuerte donde mejor retorno generes, ¿no? En el modelo que mejor retorno te genere. Bueno, en primer lugar, hola a todos, muchísimas gracias por la charla, sois unos cracks, creo que estamos todos aquí, estaríamos unas 2 horas más escuchándoos. Quiero lanzar una lanza a favor de todos aquellos que empezamos en Dublín siendo SDRs, ¿de acuerdo? Es una escuela maravillosa. Pero dicho esto, mi pregunta tiene que ver con el tema de talento, ¿de acuerdo? Además de captación de talento, que estamos viendo un poco las tendencias más en lo que es skills versus un CV espectacular, que hoy te hace estupendamente Leaí, además. Mi pregunta va relacionada con cómo retenéis talento a día de hoy. Es decir, un Salesforce seguramente tendrá unos planes de carrera espectaculares desde que entras en Salesforce, pero empresas como las vuestras, un Genesys, un Shakers, un Piper, un Omnia, ¿cómo retenéis talento vosotros? ¿Te apetece? Fantástico. Es una súper buena pregunta. O sea, es el reto que tenemos, igual que tenemos el reto de retener a los clientes, es retener al equipo. Yo puedo hablar por mi equipo y por lo que estamos haciendo. Yo como director de ventas en Piper estoy muy cerca, o sea, creo que tengo una relación de confianza con el equipo igual que la que intento tener con los clientes. Y de la misma manera que los clientes ven un futuro con nosotros, pero ya no solo por el producto, sino dicen, tíos, es que la confianza que me dais, la relación que estamos construyendo, cómo entiendes nuestro proyecto a largo plazo, es lo que hacemos, o al menos yo intento hacer, con mi equipo. Preguntarles por cómo les va en su día a día, crear una relación personal y obviamente que vean un proyecto a largo plazo con la compañía, ¿no? Tener un plan de carrera en una startup. Si somos pocos es difícil tener un plan de carrera a largo plazo, pero ven que la empresa está creciendo. Nosotros también damos phantom shares a todos los empleados, entonces todos tenemos skin in the game, ¿no? Tenemos parte de la empresa y todos queremos levantar la ronda, todos queremos que nos vaya bien, todos miramos las métricas de facturación. Entonces, esto es un poco lo que hacemos nosotros para retener y que todos nos sintamos empresarios dentro de la empresa. Y yo creo que en empresas pequeñas, efectivamente, no tienes una... O sea, vamos a ver, cuando alguien entra en una startup, es una persona que le apetece un entorno de incertidumbre, de mucho aprendizaje, de mucho dinamismo y de crecimiento, ¿no? Entonces, la gente entiende que no tienes un plan de carrera diseñado ahí, tipo en Salesforce, que será cojonudo. Pues cuando... yo te diría que mi opinión aquí, o lo que a nosotros nos funciona, es dos cosas. Uno, entorno de confianza en el que la gente realmente se sienta a gusto para hablar, para dar su opinión, para preguntar, para expresar su curiosidad y
y que sientan que se les va a contestar con naturalidad, con realidad y que se les va a contar las cosas tal como son. Entonces, mucha transparencia en entornos de startup, startup / scale-ups pequeñas. Mucha transparencia y somos humanos. Oye, entender y preguntar a la gente, oye, ¿a ti qué te importa en la vida? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Qué te apetece? ¿Qué retos tienes? Y una relación así, manager-equipo, en la que hay una conversación y tú vas. La buena de las startups / scale-ups pequeñas es que podemos personalizar mucho el growth de la gente. Entonces, pues es una conversación en la que hay mucha transparencia, mucha honestidad, mucha cercanía y una curiosidad por ambas partes de entender cómo va la empresa, qué planes tiene y cómo vas tú y qué planes tienes. Ir constantemente realineando y en caso de que se produzcan desalineaciones, pues si hay entorno de confianza, pues volver a alinear un poco los caminos y ya está. Y cuando no se alinean, pues también dejar que la gente... Cada vez es más normal que trabaje en retos más cortos y que no nos tenemos que obsesionar con que esté todo el mundo con nosotros para toda la vida. O sea, que la gente, pues no pasa nada. La gente entra a un proyecto, está un par de años o 3 y hay veces pues que sus circunstancias cambian y que cambian y no pasa absolutamente nada. Y esto no tiene que ser algo malo ni la métrica de retener. Yo creo que no es obsesionar lo de retener. Oye, no. Oye, si encaja y el proyecto de la empresa y la persona están alineados, fenomenal. Y si se desalinean, no hay que darles... No hay que darles lingotes de oro para que se queden. Oye, pues no está alineado, no pasa nada. Pues oye, se irá y llegará otra persona y la rueda gira, ¿no? Entonces yo creo que también no obsesionarse con retener a todo el mundo y asegurarse de estar muy alineaditos. Eso es. Y también creo que contratas a gente más en nuestro estado que no vive obsesionada con las promociones. O sea, si a mí alguien me dice en la entrevista, oye, ¿y qué perspectiva tengo de aquí a 2 años? Digo, tío, este no es tu sitio. O sea, adiós, ¿sabes? Porque no, realmente, es que ¿dónde cojones vamos a estar en 2 años? No tengo ni, ¿sabes? No sé dónde va a estar mi empresa en 2 años. O sea, ¿cómo puedes saber lo que vas a hacer tú en 2 años, no? Entonces, yo creo que parte por lo que la gente, o sea, parte de lo que alguien inteligente se mete a una startup y presuntamente contratamos gente inteligente es porque saben a lo que se apuntan, ¿no? Y yo creo que parte del rollo no es, o sea, yo creo que tienen que estar incentivados, tienen que, pues, tener phantom shares, uncapped bonus, cosas de ese estilo ayudan, pero yo creo que la gran mayoría de la gente que se mete early stage a una startup, la motivación intrínseca es otra, es oye, yo quiero ver que se fragua aquí, yo quiero explorar el tener más accountability y más ancho de banda por donde operar, ¿no? Y yo creo que vas más por ahí la retención, en el sentido de, oye, yo te voy a dar un entorno donde tú vas a ser una pieza clave y joder, y ojalá no tenga que estar diciéndote qué cojones tienes que hacer, perdón, pero, o sea, ojalá tengas tú la iniciativa de, oye, voy a hacer esto, voy a hacer tal, voy a hacer cual, y entonces es un trabajo muy chulo que ya de por sí eso te va a retener. Yo en mi caso, para enfatizar lo que ya se ha dicho y poner como un resumen de todo, el 90% del éxito en retención viene del hiring, entonces es cómo haces buen hiring para evitar desgracias a futuro. En crear una estructura horizontal, no muy vertical, sobre todo a los inicios, o sea que yo bajo al detalle de cada equipo e intento bajar lo máximo que puedo, ¿no? Entonces puedo hablar con un vendedor, con un ingeniero y no quiero crear una estructura subóptima, mega vertical en un estado en el que somos aún 40-50 personas, ¿no? Y tercero, el espacio. Cultura en oficina, invertir en una buena oficina, invertir en que la gente que trabaja para ti tenga un ritmo de vida sano, a nosotros nos ha funcionado muchísimo. Que es algo que no se hace mucho, pero pensar en el well-being de la gente que trabaja para ti y apostar por ello, invertir por ello, no se hace, y cuando se hace da sus frutos, al menos lo que he vivido yo. Y yo, por apuntar algo, el riesgo de esos planes de carrera que la gente quiere y espera es que cuando la compañía entra en otra fase de crecimiento, esa maquinaria de repente se para y ahí generas muchísima frustración. Ahora era como entrabas en Dublín y a los 2 años estabas en Madrid o en Londres o no sé qué, y a 2 años más tarde pasabas de mid-market a enterprise. Eso ha dejado de suceder. ¿Y cómo la gente se queda? ¿Por qué se queda? O sea, yo a ellos diría que para mí
La clave es tener alrededor talento que me retiene, porque estoy trabajando con ellos, aprendiendo, no sé, diría que también el manager juega una pieza clave muchas veces, y todo el tema cultura, compañía me parece fundamental. Tenemos tiempo para una última pregunta y luego en el networking a tope. Es que el problema es que, claro, todos... ¿Quién ha levantado antes la mano? A ver si... Sí, como hemos estado por aquí adelante, voy a echar para allá atrás. Ahora tendremos tiempo para todas las preguntas que queráis, ¿eh? Entre cervezas, mucho mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la organización del evento. Uno de vosotros cuatro ha dicho que el 90% del brand B2B se hace mal. ¿De qué, verdad? El 90% del brand B2B, del branding B2B, se hace mal. ¿Qué es lo que se hace mal? ¿Has sido tú, Jaime? Toma. ¿Qué es lo que se hace mal y qué consideras que se tiene que hacer bien? Bueno, sí, yo esto no sé si lo he dicho aquí hoy, si lo he dicho pues no me acuerdo, pero sí, en un post de LinkedIn, sí, no, de esto hablo bastante. Hablo desde la oportunidad, ¿no? Porque creo que en España, en el B2B, en B2B las compañías comunican fatal, comunican horrible, las marcas son horribles, las webs son horribles, las páginas corporativas son horribles, el employer branding es horrible, los posts en redes sociales son horribles. Y bueno, creo que hablo mucho de esto desde la oportunidad de que tenemos las empresas que nos dedicamos al B2B en España de hacer bien el brand, porque el nivel está tan bajo que con un poquito que hagas bien funciona, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es hacer bien brand en B2B? No sé, cosas muy basiquitas, ¿no? O sea, oye, invertir en tu marca y tener una marca, pues, profesional, con unos estilos profesionales, con una narrativa con un mensaje profesional y con unos mensajes y con una narrativa de marca hecha por un profesional, no hecha por el founder con su mujer en casa cocinando unas tortillas, ¿no? Que es como, me da la sensación que la mayoría de marcas de B2B en España se crean, ¿no? Y a partir de tener una marca razonablemente bien montada, pues oye, yo creo que no cuesta nada tener en la web un espacio para la parte corporativa, de people, de cultura, en la que contar, oye, la historia de los fundadores, la historia de la compañía, la misión de la misma, las dinámicas, hacer algún billete, ¿no? Y creo que solo con tener una web, o sea, yo no conozco muchas. ¿Cuántas empresas B2B conocéis con una página para empleados o de cultura organizativa relativamente bien montada, donde realmente respire, oye, qué tipo de empresa es, qué filosofía hay, qué valores hay, qué se cuece en la oficina, cómo funciona, cómo son las dinámicas? Yo creo que solo esto, para la parte de employer branding, es algo cojonudo que no hace nadie, ¿no? Y luego, pues, tener un poco una línea de contenidos corporativa. Bueno, aquí tenemos a Ramón, que es un ejemplo claro de Nova Talent, lo que han hecho en LinkedIn, pues métete en su LinkedIn y mira lo que han construido, ¿no? Entonces, el hecho de intentar montar un poquito de comunidad con tus empleados y que tus empleados fomentar que hagan social selling y que generen contenido, el fomentar acciones de marketing con los empleados para hacer cosas, para generar contenidos interesantes acerca de la vida de la empresa o de lo que es la empresa, de su producto, de su servicio. Y bueno, y luego generar un poquito de contenido más de la parte top of the funnel con sentido, ¿no? Pues hacer informes de tu industria, pero como con sentido, cachondos, divertidos. La parte de eventos, creo que los comerciales en España y las empresas de B2B, o sea, yo tengo la sensación de que el 90% de la gente que da eventos en España son lo que yo llamo turistas de eventos, ¿no? Es gente que va ahí, va a pasearse, a tal, no sé qué, ¿no? Como que hay mucho mareador y la gente hace fatal los eventos. Entonces, creo que a mínimo que tengas un poco de estrategia de ir a un evento, preparártelo de antes, ver quién va, qué te interesa, conectar con ellos, montarte cafés, organizarte un poquito un evento bien, que para mí eso es brand, pues puede salir muy bien, ¿no? Entonces, las cosas más como de brand, ¿no? Pues hacerlas mínimamente bien, con un poco de detalle, un poco de cariño. Creo que, como ha dicho antes Kai, esto no se invierte en esto porque la mayoría de empresarios españoles como que tienen el concepto de que si no meto un euro y me genera ventas, entonces no sirve, ¿no? Y se olvidan, lo que decía Kai, que si tú inviertes en marca, aunque no tenga una atribución y aunque yo me raye porque no sea capaz de atribuir directamente lo que sale de esto, pero la marca
es lo que te aumenta el ratio de conversión de todo tu funnel de ventas. Cuanto mejor marca tengas, mejor contenido tengas de marca, mejor contenido de autoridad generes, estás aumentando el ratio de venta y el ciclo de venta de tus equipos de ventas. Entonces, es un valor intangible que creo que es fundamental. El PR se hace terriblemente mal también en España. Pues oye, hacer PR con un poquito de creatividad, o sea, no un contenido que sea, pues no sé, nota de prensa, pues lo que vende Shakers, ¿no? Vendemos freelance y lo publica, oye, eso no lo va a publicar nadie, ¿no? Pues coño, intenta hacer cosas un poco creativas, cachondas, divertidas para generar PR y huella digital. No sé, cositas así. Yo lo apoyo, ¿eh? Y muchas veces hay mucho conocimiento interno que por el hecho de no transparentarlo en redes se pierde. Entonces, siempre tendrás conocimiento interno, gente que sabe de algo que otro querrá escuchar. Entonces, es más transparentar la compañía al máximo, quizá hasta cierto punto, ¿no? Pero ser transparente con cómo haces las cosas, qué piensas y cómo consideras que evoluciona tu industria, ¿no? Y una cosa, con lo que comentabas de la marca, no sé cuántos deals ganamos en Klarna por la marca, tío. No sé si habéis visto la marca, si tenéis en la cabeza la marca, pero toda la empresa financiera son todos azules, hay un tío trajeado dándote así la mano, todos. Y en Klarna está Snoop Dogg haciendo el subnormal por allí, Lady Gaga que no sé cuántos, o hemos hecho esta de drag queens, ¿no? Y es muy aspiracional, ¿no? Sí, es lifestyle, que es lo que realmente quiere hacer Klarna, acercarse a la gente. Yo estoy tan convencido de eso que, o sea, yo Omnia llevo 5 meses y mi página web es una puta mierda, y mi marca también, pero, o sea, estamos invirtiendo en un rebranding con una empresa de 5 meses, eso no lo, o sea, y me duele gastarme la pasta, porque para que te hagan una marca en condiciones te cuesta la pasta. ¿Cuánto te ha costado, por curiosidad? No, porque nosotros estamos también haciendo un rebranding, ya no nos llamamos igual. Nos hemos gastado 40K. Y estamos haciendo una marca de puta madre. Y os animo... Y a final de año, o sea, vamos a hacer otro evento de estos con Revenue Square y os voy a enseñar la marca y creo que os va a molar, joder. No, pero en serio, es una marca... Yo cuando veo a todos mis competidores su marca, veo en todos los sitios la misma cosa. Y yo vivo obsesionado porque en esta era me parece importantísimo diferenciarte y que alguien te vea y te vea una vez y diga, hostia, los de Omnia. ¿Por qué? Porque tiene una movida ahí rara, tío. No porque, ¿sabes? No por nada, pero a mí me pasó, no sé si conocéis PostHawk. PostHawk es una... Es que vosotros sois todos de venta, yo soy más de producto. PostHawk es una cosa para desarrolladores. Todas las empresas de producto para desarrolladores son idénticas. Los de PostHawk te metes en su página web y tienen unos erizos dibujados con llamas y con no sé qué movidas, tío, que dices, ¿qué cojones es esto? Pero lo ves una vez y dices, hostia, los tíos de los erizos. Y te acuerdas y luego los ves otra vez y dices, hostia, los tíos de los erizos. Y es muy fácil identificarlos. Entonces, para mí, invertir en marca en B2B, por lo que hablamos antes de la importancia de todos los touchpoints que tienes que hacer, es una inversión del copón, tío. O sea, es una inversión que hay que hacer. Sobre todo distinguirte, todos tus competidores normalmente hacen una marca muy basada en producto, con mucho product marketing y poco marketing aspiracional, ¿no? Entonces creo que jugar con una marca más aspiracional y no tanto de producto funciona muy bien. Vale, vamos a cortar ahí las preguntas y os robo yo el micro y cierro yo, porque quiero. Porque se lo acabo de decir a Marc, además, en plan, dame tal. Pero por 2 razones importantes. La primera, si no lo habéis cogido a la entrada, ¿vale? Os hemos preparado desde Genesis, desde Piper y desde Revenue Squared unos welcome packs o goodbye packs si los cogéis al salir, ¿vale? Pero que tienen cosillas y que me gusta mucho el merchandise, pero no me gusta guardarlo en casa. Lleváoslo, por favor, que mola mucho y se puede utilizar. Lo segundo, daros las gracias a todos, ¿vale? Creo que voy a empezar por ahí. Dar las gracias también al equipo de Ático por el venue y por la ayuda de hoy, porque colocar todo esto ha sido la de Dios también con ellos. Andrea, por supuesto, que ha currado un huevo también. Y nada, gracias sobre todo a vosotros, ¿vale? O sea, tenemos ahora momento networking, hay catering, hay bebidas, va a haber DJ.
Entonces, hasta que nos echen de aquí, lo siento Irene, hasta que nos echen de aquí tenéis tiempo para abrazarnos a preguntas, sobre todo a ellos, y de nuevo, muchísimas gracias a todos, ha sido un gustazo, o sea que nos vemos la próxima.